Muy buenas a todos, bienvenidos al capítulo 21 de Alfor Podcast. En este caso estamos hablando con el perro Tincho Sampo, también conocido como la hormiga atómica del street lifting, que es el atleta más liviano y con una de las mayores fuerzas relativas que nos podemos encontrar en el país. Vamos a estar hablando de cómo inició, porque él fue uno de los pioneros en la calistenia acá en Argentina, cómo fue evolucionando la famosa Cucha, que es su gimnasio y su centro de entrenamiento, y su perspectiva sobre algunas cosas del deporte, del entrenamiento y de cómo debería formarse o consejos para personas que quieren ser entrenadores o dueños de gimnasios. Así que vamos a tener información muy diversa, disfruten de este capítulo. Como siempre, con todos los invitados, te pedimos que te presentes, que digas quién sos, de dónde venís, cómo fue tu trayectoria en el deporte, como entrenador, como atleta. Excelente. Bueno, primero pido disculpas por la tardanza de este podcast. Me hice desear y encima es como, no sé, vos decís que estás en México, que es online. No, pero Nos bueno, costó menos hacer la entrevista con un mexicano que con vos. Con el sí, sí, mexicano sí, arreglamos sí, rápido. pero bueno, es por una cuestión de que estoy haciendo bastantes cosas y no es, o sea, quería realmente hacer el podcast, me encanta. Está buenísimo todo lo que hacen y bueno, lo estamos haciendo. Muy bien. Se pudo, se pudo. Bueno, para quien no me conoce, soy Martín Sampó, con tilde. Viste que muchos me dicen Sampo, pero bueno, es bastante común el error y de hecho en el DNI no tengo el tilde, así que también es válido. Pero nada, soy de los viejos calisténicos, porque eso Sí. por ahí muchos del street lifting no lo saben. Ahora estoy haciendo más street lifting, obviamente, pero yo empecé con la calistenia en los inicios en el país. Como decirte, fines de 2012, ahí yo ya hacía, ya empecé a hacer calistenia. O sea, Claro. yo tengo 31 años, así como me ven impecable. Sí, sí, Eh, normal. es la luz en realidad. Eh, no, pero hace un montón que hago calistenia y siempre les digo a la gente, no por eso soy bueno, soy viejo en la calistenia nada más. Sí. Pero bueno, hace mucho que vengo en el movimiento. Empecé, como digo, fines de 2012, 2013, pero hay una particularidad que es que yo tengo mi mejor amigo que no entrena, o sea, sí entrena, pero así normal, no es que se dedica a eso, eh, que a los 16 años, me acuerdo, me mandó un video de Hannibal Forkin, como buen viejo calisténico, fue el Sí. primero que apareció, ¿viste? Eh, pero me llamó la atención porque no arranqué a hacer calistenia, o sea, no es que vi el video y dije, uy, arranco. Pasaron unos años y ahí recién. Yo siempre hice deporte de chico, eh, como todos, así, viste, la típica natación, fútbol. Pero entrenar, sí, empecé en un gimnasio, que después va a volver este gimnasio en la historia, después les cuento. Tipo 16 años, típico de cuando iba al colegio. Era muy Claro, flaco, flaquísimo. Obviamente sigo siendo una persona delgada, pero bueno, ahora podríamos decir que soy liviano, más que. claro. Sigo, obviamente mi contextura sigue siendo chica, Tal cual. pero, pero era flaco en ese momento, que dentro de la adolescencia es algo totalmente normal, pero bueno, viste que cuando uno es adolescente medio que es algo que por ahí le genera complejos y demás. Claro. Por eso quizás empecé a entrenar también como para tener una actividad y eso. Empecé haciendo flexiones en mi casa, las típicas, sí, como ejercicios que si uno estuviera en modo fantasmita, cuando uno era chico y dice, ¿qué estás haciendo, hermano? Hace bien las flexiones, o Sí, seguramente pero eso estás haciendo todos. O cualquier sea, cosa. vos- vemos ahora nuestros primeros entrenamientos, es tipo, mis ojos. Sí, 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 Así. por eso los viajes en el tiempo no sé qué tan buenos serían. Eh, Así que, bueno, empecé de esa manera y después fui al gimnasio. Tuve una etapa así que también fui a una academia que hacía MMA, pero recreativo, más que nada lo que era Muay Thai, para aprender. Eh, y después también pasé por boxeo, pero calistenia empecé como a fines de 2012, 2013. Que de hecho, em, yo entré al profesorado en 2013 y ya hacía el muscle up. Quizás no era tan común ver a alguien que haga un muscle up en la vida, eh, no por nada, simplemente porque no se hacía.
Y ahí yo ya hacía el muscle up, como para tener una referencia en 2013. Claro. Es algo que le digo a mis alumnos cuando muestro un muscle up o algo. Me dicen, bueno, y sí, pero lo hago hace mucho tiempo. Lo Claro, mismo que el front algo lever. en serio que lo hago. O sea, es Claro, así. no por eso el muscle up con lastre es mi mejor movimiento igual, Claro. pero es otro ejercicio, como decimos, son dos ejercicios distintos. Y entonces, bueno, empezamos con la calistenia y ahí te puedo nombrar a los clásicos de calistenia que, bueno, me hice muy amigo de Cris Álvarez, todos los clásicos, Guille, de La Plata. Después hay algunos que medio que dejaron, otros que siguen, un montón. Así conocí mucha gente de muchas provincias, Facu, Vera, que es santiagueño, pero bueno, vive en Córdoba, Lucas, mi amigo, que soy re amigo, Feliciani, que tiene su academia en Villa Carlos Paz. Me da cosa por ahí no nombrar algunos, pero hay un montón. Después todos los chicos de Underdogs, yo me hice muy amigo de Andy, que es el que los fundó. Después de ahí conocí a todos, a todos los chicos, Diego, Lucas, Chalau, Carlos Saona. Somos todos, Sí. viste, quizás Carlos es un poco más chico que yo y empezó después y tiene un nivel terrible internacional, pero de los viejos, yo de la zona empecé con Andy, que es quien fundó Underdogs, y yo en ese momento, con el hermano de Nahue Freisas, que es mi amigo, íbamos al Parque Saavedra y teníamos un grupo que se llamaba Dambar. O sea, Dam de, ¿viste? Damn, así como, Sí, sí. como Tiempo. el típico grito cuando pasa algo así sorprendente. Bueno, de ahí salía justamente. Íbamos al Parque Saavedra y con otro amigo que era el Tosh, que nos unió a todos, y esos fueron mis comienzos en la calistenia, básicamente. Fui a clase de calistenia argentina también, a fines de 2012, como para tener ahí también una parte de que alguien me enseñe, pero más que nada entrenaba yo y aprendía yo mientras estudiaba y eso. Bueno, bien. Eso como el principio de los orígenes míos en la calistenia. Como para que tengan una idea de cuánto tiempo. Claro. Un montón de tiempo. Che, ¿y en esa época ya se lo conocía con el nombre de Calistenia? ¿O Me mató lo de en esa época, como diciendo vos sos un... claro, porque yo era nene, yo tenía 13 años, En ¿no? tus épocas, ¿viste? La verdad, medio que me zarpé. Vos, te estoy jodiendo. No, vos sabés que hace poco hablaba de eso. En mis épocas, yo no hacía calistenia, hacía street workout. Street Workout era más común, ¿no? Era el movimiento que yo siempre lo divido. Calistenia como la disciplina, que de hecho si le decís a alguien que en sus épocas, la persona te estoy hablando grande, de unos 60 años, te va a decir, sí, sí, yo sé lo que es la calistenia, pero es otra cosa. La calistenia antes como que en educación física eran esos medio coordinados que iban todos al mismo tiempo, medio gimnásticos, así Sí. se los llamaba en su momento, como que después la calistenia del entrenamiento con el peso corporal tomó ese nombre, y antes, como te digo, era street workout. Claro. De hecho, en las competencias y eso que yo me dediqué más a conducir eventos en Quilmes como es, con Rodri, que tenía Escape, que fue uno de los primeros gimnasios, después en Carlos Paz, en Vicente López organizamos también. Era el famoso grito que yo decía street y todos decían workout, o Sí, sea, no sí. era calistenia. Sí era calistenia, pero a la gente más le decías hago street workout. Era como diciendo, no entiendo. Era menos pronunciable, así que se sonaba mejor. Claro, encima eso, tenía que decir street workout. Y de hecho, en esa época no había tanta información, tanto video, no había elementos tampoco. Esto es muy gracioso porque, por ejemplo, para ir a buscar unas buenas barras, o sea, fíjense, hoy en día más o menos encontrás unas buenas barras, Sí. sean medio pelo o sean muy buenas, las encontrás. Sí. Tenías que hacer una odisea del Señor de los Anillos, tipo los hobbits, el enano, el elfo yendo a buscar unas buenas barras. Va, ni siquiera unas buenas barras. Unas Hay una, barras. Unos unas barras. barras. Hay Unas una barras para anécdota hacer fotos y dominadas. que uno de los chicos nos decía, encontré unas barras de otro país, como que en otros países sí habían. La barra de otro país no sé lo que era. Era
paralela, que la mano tenías que apoyar toda la mano, como si el que las creó pensaba que entrenaba King Kong y nadie más, ¿viste? Tipo, A un no metro de entendía el separación, viste, concepto del una de la agarre. otra. Claro, y tenías que ir a buscar barras, o sea, había escasez Sí, sí. de todo, de anilla, de barra, de paralelas, y como decía, yo hacía esa conducción de eventos, em, y bueno, era un poco eso lo que se iba organizando, por eso conocí un montón de gente de otras provincias, eh, de los chicos que nombraba y un montón más, que me voy a olvidar, pero ya saben que los conozco. Em, y esto de que no había barras, te muestra esto de que también generó en la cabeza del calisténico, como a través de esto escaso, como más creatividad. Te tiro un ejemplo. La cita acá a una cuadra de mi casa que ya no tiene las hamacas que tenía y demás, pasamanos, y dije, voy a hacerme mis anillas. Hay una foto, después se las muestro. Mi anilla era, porque Mercado Libre era como marketplace, no era como hoy en día, era como que vos vendías algo y se lo comprabas a alguien en su momento, como vos decís, en tus épocas. Eh, entonces mi primera anilla fue en las cadenas de la hamaca, enganché la correa de mi perra, que tenía como un agarre, y una cadena de bicicleta de las que vienen como cubiertas así con plástico. Entonces Sí. yo como que estaba así, ¿viste? Enganché el mosquetón, el otro mosquetón, y tengo ahí una foto haciendo fondos, haciendo el sit, que eran mis anillas, o sea, Ya, pero no es que estoy como romantizando que no tenía para unas anillas. No es que no tenía, no había. ya, No Eh, había. o y sea, así. antes no hacías calistenia, antes te la tenías que rebuscar para hacer. Claro, sí, salvo las cosas del piso y todo eso, pero siempre dije que gracias a eso yo por ahí paso por una plaza y no veo la plaza, veo como un centro de entrenamiento. Digo, Ya, bueno, ya puedes hacer esto, esto, esto. Y en esas épocas era el street workout, justamente, como decirte el parkour, que era un movimiento callejero, bueno, el street workout era como entrenamiento callejero y era ese movimiento que todos íbamos y nos juntábamos. Íbamos también a Puerto Madero, que ya estaban las de Gatorade, ¿viste? Las naranjas. Em, el pull-up day, que era máximo de dominadas entre todos. Ahí conocí a Cris Álvarez, que empezó calistenia, no sé, hace 3 meses en ese momento, y el tipo hacía como 35 dominadas. Y yo le digo, ¿hace cuánto entrenás? No, hace 3 meses. Pero bueno, es eso lo decís. ¿Cómo? no tenía sentido. Y él después ganó una competencia que estuvo en Palermo, que estaba Guille, estaba Hongo, todos los históricos, Sí, y el sí. tipo ganó la competencia haciendo eh, una locura para lo que era ese momento, que de hecho Hongo se había lesionado el hombro, me acuerdo que haciendo una pasada, y era una locura. El tipo hacía algo re avanzado para la época. Por ahí hoy en día lo ves y lo hago yo. No, No ya no sé, es tan o no, terrible, ni pero en ese siquiera. momento fue el primero en hacerlo. Claro. Y así un montón de chicos. Em, Después estaban los hermanos Cisneros, unos más chicos, que también son santiagueños. De todo, que había un nivel terrible para esa época. Pero como para resumir la época de la que vengo, de la calistenia, que por ahí muchos de los de street lifting no saben. Claro. ¿Y cómo pasaste de la calistenia, de la plaza, a el street lifting? Uy, yo creo que en realidad no sé, porque creo que es recurrente esta respuesta de muchos de los que hicieron el podcast, porque yo después me fui haciendo como el gimnasio en mi garage, que de ahí va empezando todo esto de tener mi espacio, pero no era la cucha ni nada. De Claro. hecho, primero se llamaba el Tumba Gym. No. Alto Le, nombre. le decíamos así con mis amigos, porque era como que nada, era, viste, Sí, tenía obvio, eran tenía tipo tres fierros oxidados y Era arreglar. tumbero. literal tenía una barra que era para trabar la puerta del garage, que la usaba también.
que tiene que estar, es histórica. Hay un montón de elementos históricos que todavía siguen acá en casa. Eso lo tenés que poner en la cucha con un marco y una foto. Sí. Y tipo, historia de la cucha ahí en toda la pared. Bueno, esto que te digo, las primeras anillas también, sí, sí. Sí, sí, De tal hecho, cual. otra graciosa es que yo en otro podcast que hice le digo, yo hacía grill pull-ups, ¿sabés cuál es? Le digo, y me dice, sí, sí. Digo, no, pero mirá que las inventé yo. Y ¿sabés lo que es? Dominadas parrilleras. O sea, me subía a la parrilla y hacía ahí, o sea, con este agarre así. Claro, sí, sí. Esas fueron como mi primera La barra. parrilla tenía que estar prendida. ¿Eh? La parrilla tenía que estar prendida, tenía que haber una tira de asado o algo, si no, no contaba. Sí, sí, un par de cocodrilos abajo también, para que haga sí o sí. Y después, otra que en el techo tengo como una barra, pero encima torcida, entonces hacía primero para un lado y después para el otro, para, para no descompensar. Y así como que empecé. Y después me compré la que tengo en mi habitación, que es la de la puerta, ¿viste? Que la sigo usando. Pero esto que te digo del Tumba Gym o del gimnasio en el garage, empecé como a sumarle cositas. em, y empecé ahí con el tiempo a sumar elementos y en un momento cuando ya tenía discos y barras y demás, en un momento dije, bueno, ahí empiezo a probar dominadas, empecé haciendo. Ahí tenés un poco el porqué tengo mucha más fuerza de dominadas que en fondos. No en kilos, porque hago más kilos en fondos, pero sí en lo que vos decís. Si haces relativo. tanto en dominada, en fondo, Claro. mirá, 100, no hago 100, hago 80. Por eso una guasada, porque vos pesás menos de 60 kilos. Claro, exacto. Sí, sí. O sea, relativamente siempre fui bastante fuerte en general con los ejercicios. Y ahí me acuerdo que vos ves videos con la soga colgada, pero larguísima, todo encorvado, o sea, sin estabilidad escapular, porque estaban filmados de espalda y decís, primero va este, después este, o sea, la típica, ¿viste? Pero bueno, así más o menos empecé a hacer con lastre, pero como te digo, más que nada dominadas, no tanto fondos, porque primero no tenía paralelas, y de paralelas usaba un banco plano de esos que tenían los apoyos, ¿viste? Y en el apoyo tenía como un tubito, entonces hacía contrapeso, lo daba vuelta y usaba ese cosito, porque encima como yo soy chiquito, ¿viste? Eras Rocky, hijo de puta. O sea, solo te faltaba. No, sacaba los caños de gas, los encajaba en el techo, hacía dominar, lo volvía a poner, porque si no, no podía comer, ¿viste? Era una cosa así. No, pero eso era más de creativo, como te digo, no es que tampoco me estoy haciendo el que no te, porque al contrario, no, nunca me faltó nada. Claro, sí. Pero era por una cuestión de hacer así, ¿viste? De pensarlo, ¿viste? Sí, obvio. Y bueno, daba vuelta y ahí empezaba a hacer fondo. Yo podía hacer fondo y a lo sumo alguno que otro más livianito o parecido. Si lo Claro. hacía, no sé, Dani, ponele, Sí, bueno. el banco para el otro lado. Pero ponele, Dani se quiere hacer la mitad de la cosa que haces vos con lo que hacías en la barra torcida y todo eso y te tira para abajo. O sea, Claro, ¿qué estás yo haciendo tuve doble vos, ventaja en Dani? el peso. Sí, sí. Bueno, entre paréntesis, todo esto que estamos contando, Tommy, Dani y Nahue, estaban entre la primaria y la primaria estaban en la primaria. Nosotros dos también. Claro, vos, Lucas, siempre te preguntan lo mismo, ¿qué tenés 26, no? Yo 24. 24, perdón. O sea, sí, también. 2013, ¿qué estaban ustedes? Yo estaba en ¿En segundo. 2013? Yo en 2013 estaba en tercer grado. Claro, o sea, imagínate. No, Así que, No, sí, no no, importa, cuarto pero grado, cuarto iban a la grado, una primaria. cosa así. Y bueno, y yo estaba ahí dando vuelta el coso, ¿viste? Tratando de hacer fondos. Y bueno, en el medio también fui al gimnasio, no es que siempre estuve haciendo calistenia, Claro, un poco de todo. siempre hice actividad, pero me iba formando las cosas, ¿viste? Como armando y con esto del street lifting, como te digo, redes prolijo, no, no sé si llamarlo street lifting, colgaba un disco de una soga y de hecho tenés imágenes, me estoy acordando, en el medio,
como estar en el parque en la barra, que las tengo tatuadas en el cuádriceps, porque ya no están más esas barras en el parque. Tenés una imagen mía con un cascote en los pies, haciendo dominada, haciendo fondo en barra, porque no había paralela, solo barras había. Y después con la bicicleta enganchada en las piernas, haciendo fondos en barra. Claro. Un fantasma hermoso. Para que pasaba corriendo diciendo, este chabón es un... ¿Qué carajo te hace de este tipo, viste? Nene, bajate la barra. ¿Dónde está tu mamá? Señora, tengo 23 años. ¿Dónde está tu mamá? Y después otra cosa también, la pasión que nos daba en el sentido de domingo a la mañana, posterior a un sábado así bastante loco, al otro día estábamos en la barra igual. Por más que se había tomado el peor vodka nacional que se te ocurra, porque todo era de peor calidad antes. Entonces iba igual a entrenar. El domingo a la mañana estaba con los chicos y haciendo Re careta, pero así. dominadas. Sí, estaba haciendo dominadas igual. Por ejemplo, hay uno de los chicos que hoy en día no hace más calistenia, pero tenía un nivel terrible, que es amigo del hermano de Gonza, que la primera vez que me vio, medio que ellos iban al cole, ¿viste? Yo ya no iba al colegio, les llevo 5 años más o menos. Y le contaba, no, hay un chico que, viste, que nos enseña, no sé qué. Entonces, como que él pensaba que era el profe. En realidad, fueron como mis primeros inicios de enseñar, pero no era el profe, entrenaba con ellos, mientras investigaba. Primera imagen que tuvo mía, domingo, habíamos hecho algo en mi casa, tipo una joda, y yo fui al parque, me acuerdo, con este Tosh Manu, una campera Adidas tipo ucraniano, ¿viste? Las que tienen las líneas. Bueno, sí, es Adidas que va a tener. Pero sin remera, o sea, con la campera sin remera, con anteojos rojos. Porque te lo sacaste, tenés los ojos rojos, ¿viste? No. Tanto no. No, pero igual yo era siempre, soy re sano, no, tampoco sí, pienso obvio, que estoy en fisura. Pero era una imagen bastante graciosa para la. Decís, hay un Sí, chabón que obvio, me está tipo, enseñando primera calistenia. clase. Y el profe, allá está el chabón viniendo ahí, pone. Campera en cuero con anteojos rojos. Tenía cualquier. No, estaba totalmente desquiciado. Antes estaba más Era desquiciado. el de respeto al flow, ¿viste? Sí. Dios mío. Así que bueno, eso más o menos como para que vean la historia previa de lo que ahora están viendo, obviamente, de la cucha y ¿Y demás. cómo empezaste después de esto, con el tema de las clases? ¿Cómo empezaste a tener alumnos, a entrenar gente? Bueno, yo termino el colegio en 2011, el secundario, y en 2012 no fui al profesorado, fui al curso del Tano, ahí en San Fernando Centro, que de hecho el Tano el año pasado estuvo dando cursos en la Cucha, que eso fue muy loco. Para nosotros como que es como nuestro mentor, primer mentor del entrenamiento, una persona que sabe muchísimo. Y hice el curso de entrenador personal y de musculación en 2012. Y ahí yo ya me interesaba por el entrenamiento. Libros, mirá, te voy a mostrar algo. Bueno, valió la pena el ruido. No sé si se escuchó mucho, porque este micrófono es bueno. No se escuchó. No se escuchó, se piré todo. ¡No! Super entrenamiento de Berkoyamsky. No, qué buena onda, tenerlo impreso. Es el original, tengo un montón de libros ahí. Bueno, este libro, les voy a contar una anécdota para que vean lo que me gustaba, en aprender de entrenamiento y demás. Fue así. Ese curso que les estoy contando, de 2012, conocí a Martín, que hoy en día es amigo, Martín Viretti, que hoy en día hasta entrené a su hijo, que le encanta entrenar. Y bueno, él justo, Inca, que es el hijo, estaba por nacer, entonces necesitaba vender algunas cosas y entre ellas estaban este libro y un montón más, alguno de Anselmi, otro de
lo típico, ¿viste? Buena onda. Fui a Tigre, que para decirte más o menos tenía 1 hora de viaje en colectivo, con una valija. Vacía. Te la Vacía. llenaste de O libros. sea, totalmente narcotraficante. Fui con la valija y voy a la casa que Inca era bebé. Esto te estoy hablando, Inca tiene hoy en día creo que 11. Así que hace un montón. Fue en 2013, supongamos. Claro. Y voy a la casa y le compré los libros. Y de la nada me dice, ¿no querés llevarte esta pelota? Era una pelota medicinal de las que rebotan de 3 kilos. No, de 6 kilos creo encima. Desastre. Yo volviendo con la valija La valija llena de hasta las libros. pelotas de libro, que esa cosa capaz que pesaba 5 o 10 kilos. No, esto no Más la sabés Medball. qué. O sea, para que se den una idea, es un libro re pesado. Ese estuve a punto de imprimírmelo, porque ese lo leí en digital. Sí. Es largo y es pesado para leer en digital, entonces estuve a punto de, dije, oye, ya fue, me voy acá a la esquina, me lo imprimo, eran Sí, estas sí, páginas que que se lo ya- puedo acá. Pero sí, es está buenísimo. válida la opción. Y bueno, y después un par más de libros, como te digo, Anselmi, el de cantidad de calidad, el típico, el clásico. Otro de suplementación, mirá, hay uno de suplementación re viejo. Voy a tirar todo. Se lo pone en internet. Estimulantes y calmantes en la práctica deportiva. Para Totalmente. repetirlo porque justo se te trabó. Ok. Debe ser por lo de anabolizantes. Estimulantes y calmantes en la práctica deportiva. Y tipo, no sé, por ahí leemos algo y dice cualquier cosa. O en ese momento era lo que se decía, no sé. Habla de todo. Y bueno, un par de libros más. Y como te digo, tenía la valija llena y encima me encajó la pelota esta, que te digo, que pesaba como 5 kilos. La secuencia graciosa era que yo digo, bueno, vuelvo en tren. Tenía una escalera para subir. Subo la escalera. Voy, le pregunto a uno, ¿este va para para Vicente López? No, es el del otro lado. Bajo la escalera, subo la escalera de nuevo. Y le digo, estoy ahí medio que mandando mensaje, que no sé si era mensaje de texto en ese momento. Y al final digo, no, este tren no me va a dejar en un buen lugar. Bajo, voy y espero un colectivo, corro un colectivo, un 203, porque encima no llegaba, todo con la valija, la pelota, lleno de gente. Y después vuelvo, me acuerdo que en un momento casi se me cae la valija encima de una persona y dije, lo destruyo. Y después me vino a buscar mi papá a Puente Saavedra, que vivo a 10 cuadras, pero fue una odisea. Fue buenísimo. Pero vale la pena. Sí, es ese, viste, el lore de los comienzos que me encanta. Es lo mejor. Después también fui a dar clase ahí a San Isidro llevando un montón de cosas, que por ahí no me rendía tanto, pero iba. Y con esto que decís, entonces empecé a dar mis primeras clases. Me acuerdo que mi primer experimento fue un amigo del profesorado que se llama Fede, y me dijo, yo quiero que me entrenes para que en el año que viene me vaya bien en Gimnasia 2. Vino a casa, lo hacía entrenar todo re prolijo, viste, como alta preparación, que en ese momento, viste, por ahí no había tanta información, pero quedó impecable. No sé, ponele, hacía el sit, pero con las rodillas, terminó el verano y hacía un montón de 30 segundos del sit, pero con pierna extendida. Pero a ese tipo le hice hacer cosas muy random en el entrenamiento. Como decirte, de ahí salieron las grill pull-ups. El tipo iba, era un loco igual, ¿eh? Le gusta mucho el rock, ¿viste? Imagínense un chabón de pelo largo y barba. Era buenísima la escena. Yo lo entrenaba y como que podríamos decir, entre Rodri, que es uno de mis mejores amigos, y Fede fueron mis primeros alumnos, como los alumnos cero. A este tipo Fede le decía, bueno, ahora poner que hacía una parte de fuerza y después hacía un circuito. En el circuito tenía que ir corriendo, subirse a la parrilla, bajar. Vuelvo.
corro, me subo a la parrilla, abajo. ¿Sabes lo que significa subirse a la parrilla? Como saltar una casa tipo chorro, ¿viste? Corriendo medio que hacía como, no un muscle up, sino que hacía fuerza, se enganchaba y subía, volvía. Después lo he llegado a... No lo pueden creer, no lo van a poder creer. Con una que está allá, la veo acá, una carretilla de obra, No. con cosas adentro y yo encima, que me lleve por todos lados, en el patio. ¿Caminata de granjero? No, papá. Caminata de... No, carretilla al fallo. Hijo de... Y después, el último día, que ya era el último y para pelotudear y eso, me acuerdo que le puse como sonido ambiente de guerra. Y el tipo me iba llevando, y tipo esquivando cosas, ¿no? Un delirio místico. Y bueno, esos fueron mis primeros alumnos, que después fui aprendiendo que no todos pueden tener eso. Claro. Con el tiempo, bueno, también estuve en un parque varios años, 2 años, dando el típico entrenamiento en circuito, ¿viste? Funcional y eso. Y después, con la de personalizados y demás, y en un momento, cuando ya estaba bastante saturado del grupo, empecé a dar unas clases de calistenia en casa, en la cucha. La cucha, ahora empezamos con esto, si quieren. Sí, te iba a preguntar, una de las preguntas que teníamos que hacer es cómo había nacido la cucha. Dale. La cucha se llama la cucha porque en calistenia y todo eso, como que me quedó el apodo perro. Entonces, nada, la cucha del perro. Pero con el hermano de Nahue Freisas, Gonza, decíamos, sale cucha, tipo como que era venir a entrenar a casa. Claro. Primero la cucha, en 2016, te estoy hablando ya más adelante, era un lugar que venían a entrenar amigos. Y a partir de esto que te digo, en 2017, puse 2 clases antes de ir al parque a dar clases. Eran 2 clases nomás. Y después cuando ya dejé el grupo, lo empecé a hacer más extendido. Ahí conozco a Nacho, conozco al Chino, que en realidad yo ya lo conozco. Y si quieren se puede reír, Chino y Nacho. Que es la típica, ¿viste? No me doy cuenta. De hecho, dije al revés, para que no se rían, pero lo terminé diciendo porque es un clásico. Al Chino lo conocía por amigos hace bastante, pero empezó a entrenar en casa. Después Nacho se sumó porque el Tano, este que hice el curso, se va enlazando todo, le dijo que vaya a hacer calistenia conmigo. Después Nacho no pudo entrenar más porque tenía un trabajo que ya no le daba el horario. Empezó a entrenar conmigo, me hice amigo, entonces se sumó el Chino, que ya era amigo, y empezamos a entrenar los 3 juntos. Y de la nada, cuando yo ya empecé a como a dar unas clases más tarde, Nacho dice, que no sé si Hernán, que es el hermano, el Hernute, le dice como para que lleve a sus amigos para practicar, ¿viste? Nacho es más chico, tiene 5 años menos. O sea, cuando yo lo conocí, estaba terminando el colegio, estaba haciendo el curso de entrenador. O sea, estaba haciendo el curso de entrenador recién terminando el colegio, digo. Y bueno, Nacho trajo a sus amigos y después el Chino trajo a sus compañeros del profesorado, que uno hoy en día es profe La Cucha, que es Seba, y Flor también, que es una de las chicas. Y así, de la nada mi casa se convirtió en La Cucha. O sea, como que se fue dando y creciendo así, y de la nada tenías 60 personas, no al mismo tiempo, obvio, que tenías horario pico, que mi casa era un quilombo. Tenés el patio que había uno haciendo jumping jack, el otro haciendo dominada. Empezamos a comprar cosas. Yo compré, no sé, un rack, barra. Después compré la trap bar. Empezamos a comprar. Yo hice la primera parte. Después los chicos también sumaban cosas. Hasta que en un momento teníamos como 60 personas y era un quilombo. O sea, mi casa era mi casa, a lo que voy. Mi mamá estaba cocinando abajo y salía el olor del bife, que la gente se quería morir, ¿viste? Decía, no, ahora después de la cucha yo me meto a comer, decían jodiendo. Ir al baño, iban al baño de abajo. Era un lío, ¿viste? Pero estuvo buenísimo. 2 años que fueron como muy, muy épicos, la verdad, porque fue creciendo y creciendo y se iba sumando gente.
hasta que, bueno, después dimos el salto siguiente. Pero si quieren corto un toque, así no. No sé si querían preguntarme algo de esa parte. No, está bien. Después de ahí te mudaste a otro local al que estás ahora. Ahora vuelvo a lo que les decía que iba a volver. En 2019, nada, acá hay un club que se llama Banco Nación, que es muy conocido, muy grande. Estuve por cerrar contrato de mano, viste, con el presidente, nada, va a ser la cucha acá. Se cortó por una cuestión de ese momento, de el dólar había explotado, viste, las típicas que pasan siempre. Argentina. En ese momento era 2019, nada, un bajón, y de la nada mi mamá me dice, hey, ¿y lo de Moni? ¿Qué es lo de Moni? Moni es una profe de toda la vida, ¿viste? La clásica que tiene un gimnasio barrio del barrio, así como Que que... hace 40 conoce años nadie sabe cuándo apareció, pero está ahí siempre. exactamente, bueno, ese gimnasio arriba, el primer piso, no había nada, lo habían sacado todo, lo habían pasado a otro lugar. Y ese gimnasio que les estoy diciendo es mi primer gimnasio, donde fui a los 16 años. O sea, volví Mirá y que le loco. conté un poco qué es lo que hacía, que le mostré el proyecto, le había armado un PDF típico, ¿viste? Para tener como, yo ya lo había mostrado ahí en Banco Nación, le comenté todo. Y, y bueno, resulta que también había sido el primer gimnasio de Nacho, porque él conocía al hijo de Moni del colegio. Entonces, como que era muy, ¿viste? Las vueltas a la vida del círculo se repite todo el tiempo. Eh, Y nada, le copó la idea y alquilamos arriba. Armamos la cucha como en mi casa, en un primer piso de 60 metros cuadrados, ponele, y tenía un entrepiso Bien. arriba que le daba un poquito más de espacio para entrar en calor y eso. También, llenísimo de gente. ¿Y qué pasó después? Esto es octubre de 2019, Cuarentena. cuarentena. Tuvimos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. 5 meses, no podemos estar más. En esa parte fue todo un lío. En un momento, por suerte, no nos cobró alquiler Moni y Ariel, que es también el otro dueño del lugar, que en eso nos salvó, porque si no hubiera sido imposible. Mientras dábamos clases online, que de hecho ahí aparece Simplify, que es el sistema de Hernán, que es buenísimo, que es donde planificamos y gestionamos todo, para Nacho, que quería hacer entrenamientos online. Entonces lo empezó a usar, lo empezó a probar con él, lo hizo todo en Google Sheet, con código, es una locura, y él empezó a hacer todo online. En un momento me avisan como que ellos se van a tener que ir del lugar este que habían pasado, que habían armado todo un gimnasio, que hoy en día existe, es cerca de acá, de la Cucha. Y bueno, medio triste, nos dicen como que no vamos a poder seguir. Me tuve que traer todas las cosas a mi casa, de nuevo. Lo tuve que guardar atrás en un galponcito y todo, más todo esto. Pues yo en el 2020 estuve bastante mal, así viste la típica, con muchos ataques de pánico, así bastante, eh, ¿cómo se dice? Ansioso, con bastantes cosas típicas del encierro, o sea, Sí, obvio. La pasaron un incertidumbre. montón de personas. Y resulta que cuando abren todo un poco, digo, bueno, voy a hacer calistenia de nuevo en el parque. Septiembre más o menos, de 2020. Empecé a dar clases y de la nada, con grupitos chiquititos, en solo 2 días, en 2 horarios, en Parque Saavedra volví. Todo es como que voy volviendo a los lugares. Y ahí Moni me dice, como que pudieron arreglar con el lugar. Y bueno, entonces podíamos volver. Volvimos, pero ahora todo el día. Antes era, cortábamos en el medio, ahora cada uno tenía su horario. Primero volví yo solo a la tarde-noche y después volvió el chino a la mañana y Nacho a la tarde. Y ahí empezó la cucha a hacer horario de corrido, como en un gimnasio. Claro. Antes era como cerrábamos. Crecimiento, crecimiento, mejorando el lugar. La cucha 2, si vos la ves, decís, hoy en día teniendo la 3 que vos, Tommy, la conocés, decís, qué locura que hayamos podido entrenar y que la gente venga y se cope con las comodidades que tenemos hoy. Claro. Con El lo que baño, era antes. claro, el baño no era lo que era un baño
que cada vez estaba peor en un momento, después bueno, la gente nos rebancó y llegamos a tener hasta 250 personas en ese lugar. Un Mierda. montón. Para que te des una idea, en un lugar chiquitito que no tenía vista afuera, o sea, era arriba. Claro, en una cueva. Era una cueva, sí, era la cucha. Eh, y bueno, hicimos un proceso también de muchos reels bastante graciosos, se viralizaron mucho, eso que hoy en día no hacemos tanto, pero que la gente se mataba de risa. Creció mucho la cucha en sí y estuvimos 2 años más, hasta 2023. Y ahí aparece lo que vos conocés. La escucha 3. Exactamente, le decimos la 3.0. Es buena. Y ahora, la verdad que a los que no la conozcan, les recomiendo por lo menos pasarse a conocerla, porque la verdad que es un muy lindo lugar, está bueno para entrenar, está muy buena la onda que se maneja ahí, así que está bueno. Sí, es lo que apuntamos como que es un espacio que se genera una comunidad más allá del entrenamiento. Claro. ¿Qué es lo que busco como propósito general? Acercar el entrenamiento a la gente que por ahí no le gusta tanto entrenar. De hecho, por ejemplo, alguien que entrena muy bien o que es deportista o que levanta mucho, en la cucha me digo que estorba un poco. Ponele, un día que viene el señor Lucas Zarco y me usa todos los discos para hacer sentadilla, yo lo voy a bancar porque lo Pero quiero. por adentro lo voy a querer sacar cagando. En un punto mejor que vaya a un lugar más o de power o de... Claro, sí. No él puede Sí, venir. es el cliente ideal que tiene cada gimnasio. Claro, o sea, Sí. sería lo ideal. ¿Hay algún Lucas Zarco? No, porque Lucas Zarco es único. No, pero sí, hay alguno así bestia, como Sí, los bueno, que tenés entrenan. a Nahue, a Dani, Claro, obvio. que entrenan Eh, ahí, que pero son son los que los te pegan la entrenamientos minoría. largos y que te usan 3/4 de los discos que tenés en el gimnasio. Claro, exacto. Entonces lo que te digo que es como más para acercarle el entrenamiento quizás a cualquier persona que entrena bien también y que Pero, nunca entrenó, las dos cosas, o sea, como que generar adherencia, que para mí es lo más importante, que lo tenemos como premisa, y que quizás vos decís, tiene mucho volumen el entrenamiento, no tiene mucho volumen. claro. Funciona, sí, funciona porque hacemos sobrecarga progresiva y la gente mejora porque no hacía nada o nunca hizo sobrecarga progresiva, no nos enroscamos tanto en el entrenamiento en sí. Y Claro, bueno, más entrenamiento pensado para la persona promedio, para que le sí, guste, para que se mantenga, para que entrene. Y otra después, pregunta que teníamos del tema, sí. perdón que te interrumpí, era No. ¿cuál es el objetivo que tiene en vista el proyecto La Cucha a futuro? ¿Qué es lo que busca, qué es lo que quiere? Pausa. Si estuviste viendo hasta acá, posiblemente es porque te interesa el mundo del street lifting, así que te voy a pedir que te suscribas y dejes un like, ya que se van a venir muchos más invitados todas las semanas. Y aparte de eso, si te interesa la disciplina, te voy a decir que dentro de poco voy a dar mi webinar de street lifting, en el cual vamos a estar hablando de técnicas y de tipos de divisiones de los atletas para que puedas entrenarte a vos y a tus atletas de la mejor manera. Más información por Instagram. Y ahora sí, te dejo seguir con el episodio. Ok, perfecto. Mirá, la Cucha 3 se abre en julio, fines de julio de 2023. Ya vamos a cumplir 2 años ahí. Nos costó una parte final. Todo esto que ustedes dicen es la típica, ¿viste? Como que yo te cuento las cosas buenas, todo. No es fácil, tenés que tener un buen equipo. Somos 4 socios, o sea, los chicos que ya conocen ustedes, Gino y Nacho, y Toto, que es mi otro socio, que él siempre fue alumno originalmente de la Cucha, es el primo de otro muy amigo que nombré antes que es Rodri, que vamos a decir, Rodri es como el que enraiza toda la Cucha, ¿viste? Viene el primo que es Toto, viene el primo que es Pato, de ahí sale otro, empieza a salir todas las personas, todos conocen a Rodri en un punto, y bueno, y de ahí sale Toto, que... Y entre paréntesis, cuando hicimos un Cucha Awards, Rodri se llevó el premio Historia Viva de la Cucha, porque es como que, nada, tanto él como su familia es como muy importante en los inicios y actualmente también, porque vienen todos, literalmente. Entonces Toto es el socio que siempre fue alumno y que sumó la parte más de gestión, de visión de negocio, porque él tiene su emprendimiento con heladerías Daniel y demás. Entonces, como que yo dije, bueno, sumemos a alguien que tenga la visión distinta al del entrenamiento.
Entonces, con todo esto que te digo, armamos la Kucha 3.0 con un arquitecto, con muchas ideas de diseño, con una visión de negocio en la cual quizás no es tan importante tener una mancuerna de 30 kilos, pero sí es importante que el baño huela bien, esté limpio, esté la gente cómoda, te reciban bien. Hay gente que no le va a gustar y que deja de venir, como le decimos nosotros, la purga, que es medio natural en el ambiente de cualquier espacio, suele suceder. Por ahí a uno que va a un lugar de power, uno que va a la cucha, no se adapta, ¿viste? Y en cambio al revés, uno que hace power a la cucha no se adapta. Cada uno tiene como su entorno y entonces fuimos fomentando ese espacio que es lo que ven ahora en las redes o cuando vienen. Y como visión a futuro es siempre el crecimiento, porque justamente la cucha 3.0, ¿cuál sería la siguiente? La 5, nada. 3.1. Bien, la 3.1, no la 4.0. Exactamente. La 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, que replica la idea, el propósito, la imagen, la visión de la cucha. O sea, yo quiero que vos no nos apuremos en abrir 20 cucha 3.1 hasta Claro. llegar a la 4, sino armar bien el concepto y replicarlo de manera casi perfecta. Es decir, que no se corrompa el propósito de la cucha con, con lo que es. Claro. Que uno vaya a la cucha al lado de la casa de Tommy y diga, me sentí igual que cuando fui a la cucha que está acá. Como que replicar ese propósito, no solo replicar la parte visual, que también obviamente va a ser. Obvio. Siempre se va a mejorar, siempre va a haber cosas nuevas, pero el neón de se mejora o se mejora, lo vas a tener. El neón de el cartel luminoso del logo lo vas a tener. Sí, obvio. Entonces, Pero también que empezás sean los mismos valores. claro, exacto, manteniendo los valores, el propósito, la formación, la estructura, que es lo más que uno no ve. Uno dice, Bueno, yo, pero sí, particularmente eso, yo hablo con muchos dueños de gimnasios porque tengo muchos amigos con gimnasios y considero que algo que hace muy bien la Cucha es esto de planificar bien que la idea de negocio, el proyecto, a dónde apuntan, qué esperan, porque mucha gente que conozco a muchas personas con casos que tienen gimnasios y es tipo, no, yo me voy al gimnasio porque quería tener un lugar para entrenar. Listo. claro, Y no tienen una visión de negocio, no tienen un público ideal, no tienen un montón de cosas estructuradas que considero que es algo que hace muy bien la Cucha y que se nota que capaz la persona que viene de afuera o la persona que no está metida en el ámbito le parece un gimnasio con buena onda y sí, no cambia mucho, obvio. pero cuando ya te mueves más en el ambiente te das cuenta que el enfoque es muy diferente y se Claro. nota. Sí, eso es lo que te indica que no hay una improvisación. Sí había una improvisación en mi casa, sí había una improvisación en la 2.0. A partir de la 3.0, algunas cosas siempre van a ser flexibles, que decimos, bueno, mejor hacer esto que esto, pero cada vez que tenga como una estructura que te permita ese crecimiento. Por ejemplo, si vos, no sé, no tenés estructurado tal cosa del proceso y decís, necesitas, porque si querés hacer 3.1, 3.2, 3.3, tiene que ser en todas iguales y no vas a estar haciéndolo de nuevo y de nuevo y de nuevo. Justamente la idea es a futuro, como me preguntaban, mejorar esos procesos con manuales, con acciones, porque tener los manuales y no lo haces después es lo mismo, que permitan que vos puedas replicar y obviamente te puedes equivocar, después decís, uy, esto era mejor de otra manera, que es lo que hacemos constantemente, siempre hay cosas a resolver constantemente, que quizás no ve tanto la gente como vos decís, el que va por ahí, ¿viste? Ni se da cuenta. Eh, pero que nos permita eso, como replicar la idea de la cucha, la comunidad de la cucha, eh, en otros espacios. ¿Y por qué repito todo el tiempo espacio? Porque me di cuenta, armé el manual de marca y dije, el propósito es ser un centro de entrenamiento, todo lo que sigue,
Y dije, ¿por qué ser un centro de entrenamiento? Si ser un centro de entrenamiento te limita la cuestión de sos un centro de entrenamiento. La otra es ser, la que cambié, ser un espacio y todo lo demás que es igual, o sea, que promueva el movimiento de calidad y todo eso, pero siendo un espacio. ¿En qué te limita que vos pienses a la cucha o a cualquier espacio como un centro de entrenamiento? En que siempre va a ser un lugar de entrenamiento, no de otra cosa. Entonces, un lugar de entrenamiento, ¿qué tiene que tener? Bueno, tiene que tener las paredes de, de así, de esta manera, porque esto y esto. No, ¿y por qué? Yo lo pienso como un espacio y pienso que en la pared tiene que haber un lugar que vos pegás la foto de tus perros. Que obviamente hay un montón de lugares que lo hacen, no es que somos descubrimos, viste, la pólvora y somos unos capos. Hay un montón de lugares que lo hacen, pero yo lo empiezo a pensar de ese modo, más yo ya no pienso como entrenador. Por ejemplo, si vos me preguntás, ¿qué te gustaría que te ponga en un programa de televisión abajo? ¿Viste cuando te ponen, no sé, Lucas Zarco abajo? ¿Viste? Voy a decir, ¿qué pongo? ¿Entrenador? ¿Qué pongo? ¿Vos qué pones, Tommy? Ahí sí, entrenador. Entrenador. ¿Vos? Sí, lo mismo. Ok. En Debería. realidad son más que entrenadores ustedes. Pero bueno, hoy en día como que su categoría pasaría por ahí. Yo si me pongo entrenador, no por soy entrenador, o sea, no estoy diciendo que es algo malo o algo que es poco. Claro. Pero hoy en día no soy entrenador en realidad. Es algo de lo que hago. Sí, Sigo somos siendo empresarios, entrenador se en la podría decir. cucha, porque por ahí se preguntan eso la gente. Sí, sigo dando clase en la cucha, o sea, siendo parte del staff de entrenadores, voy menos tiempo. Voy 3 horas y media por día eh, con Dani y con Nahue. Y bueno, sigo siendo entrenador, pero bueno, quizás para englobarlo todo pondría, no sé, fundador de la cucha, que es, y ahí tenés como todas las ramas, decís, bueno, eso conlleva ser esto, entrenador, ser esto y esto. Así que en un punto, para resumir, esa es la visión a futuro de la cucha, o sea, como de crecimiento de marca o de concepto y a nivel físico también, obviamente. O Y a sea, nivel físico ya se tiene la idea, o sea, es más la idea a futuro, o ya se está empezando a pensar en empezar a abrir más sucursales en un futuro no muy lejano. no, en realidad es de presente, o Claro. sea, como para que tengan una idea. Ok, está bien, Pero está bien. bueno, la idea es esa, así como empezar a probar cómo funcionaría eh, dos cuchas al mismo tiempo, porque también tenés que probar eso. Sí, obvio. Antes de Cómo abrir haces para 5 que tenés que ver cómo te manejas con 2. claro, y ahí cómo delegas el trabajo de entrenadores, que los entrenadores estén bien formados. Nosotros como que intentamos eso, que, por ejemplo, que hagan talleres, como fomentar el hecho de que estén todo el tiempo como actualizándose, que Claro, sí. igual lo más importante en la cucha para un entrenador es la cucha. O sea, quizás uno sabe un montón de todo eso, pero por ahí no sabe resolver una situación típica de la cucha, que por ejemplo, no Claro. sé, no te avisó nada una persona y vinieron dos amigos. Y decís, ¿y qué hago? También ahí va a haber un proceso que vamos a implementar en cuanto a que vengan habiendo respondido a algunas encuestas, que esté todo automatizado en la creación de algunas plantillas y todo eso, como para que no le dejes un problema a quien esté en el momento. Claro, eso es algo que también no se hace mucho en los gimnasios. Muchas Claro, veces lo que sale es tipo, bueno, ocupate que no se afanen nada, que no se muera nadie, suerte. Y no hay sí, planes y cada uno afronta las situaciones que se van dando como le sale, si ya las vivió en el pasado bien y ya las sabe más o menos cómo resolver, pero en un gimnasio por lo menos yo no he visto mucho que te den y te digan, mira, si pasa esto hacemos esto, si pasa esto hacemos esto, si pasa esto hacemos esto. Eso no se claro. ve tanto en el sistema del gimnasio. Claro, obviamente la idea es que haya como procesos claros, o sea, como manuales que te den un lineamiento así como a seguir, pero la resolución está en el famoso
hombre que resuelve, ¿viste? O mujer que Claro. resuelve. Tipo, hay cosas que se van de esos Sí, manuales. por más manuales que tengas, tenés que cepillo. Es así. Bueno, por eso es lo que buscamos, un equilibrio entre alguien que sepa de entrenamiento, que también tenga buena, que sea dado, o sea, a nivel... No hace falta que sea extrovertido y demás, o... Bueno, extrovertido no sería la palabra, pero No, que entiendo. se sepa expresar sería. Que sepa Claro, así. o sea, no importa si alguien es tímido y quiere entrenar gente. De hecho, yo soy un ejemplo que no les dije. Yo siempre fui una persona, pero no tímida, súper. O sea, en el colegio era el típico que sí tenía amigos del curso y demás, pero algo nuevo me costaba mucho, tipo ir a hablarle a alguien o... Nada, era muy tímido, muy Claro, tímido. Entonces yo, en un punto, lo que agradezco de el profesorado, después hice la licenciatura para especializarme y tener también un título de grado, que lo recomiendo. El hecho de hacer cosas que no me gustaban, hablarle a un grupo para mí era lo peor, o sea, era terrible. No me costaba mucho hacerlo y hacerlo me hizo que vean lo que ven ahora. O sea, muchos le digo, yo soy tímido y me dicen, no me mientas. Yo sigo siendo tímido y te das cuenta en algunas situaciones, como por ejemplo cuando voy a un grupo que no conozco o cosas así. claro, A lo que voy con esto es que no importa eso. Para ser entrenador no tenés que ser súper personaje. Eso ya es, como dicen, viste, ser un entretenedor. claro. Está bueno ser entretenedor. De hecho, Sí, obvio, yo ayuda. lo fomento bastante para que haya más adherencia. em, pero tenés que saber de entrenamiento, de técnica, o sea, de saber corregir y ver los errores. Esto es como lo que le recomendaría a alguien que quiere ser entrenador, ponele, Sí, sí. como pregunta clásica, ¿viste? Que se forme, que estudie, pero que trabaje mucho. Y como vos pusiste el otro día, para mí lo resume todo. El otro día que pusiste ahí en Instagram, Tommy, que no sabes hacer algo, bueno, voy a aprender a hacerlo. Y sí, Eh, Como que vos, no sé, ¿te acordás que me decías que por ahí te costaba, no sé, hacer un reel para hablarle, todo? Bueno, y lo hiciste igual. sí, Y obvio. seguramente ves el primer reel y ves el último que subiste y notás diferencia porque fuiste como desarrollándote en eso, en la oratoria, en la forma de expresarte. Eso está bueno, como si algo es desafiante, hacerlo, tratando de siempre hacerlo bien, pero obviamente uno se puede equivocar y por ahí algún ejercicio lo corregí mal y no importa, lo importante es que lo corregiste. Claro, En otro momento vas a sacar un dato nuevo y vas a entender la forma de decirle eso nuevo sin decirle que el otro estaba mal. Eso claro. también es importante. Como Sí, sí, diciendo, venía haciéndolo mal todo el tiempo. No es que venías haciendo mal el ejercicio. Esto te va a ayudar y así, ¿viste? claro. Bueno, Eso es eso es algo muy importante. clave que una vez, hace mucho tiempo, hablé con otro profesor que me enseñó algo muy bueno de la pedagogía que a mí me gustó mucho, que es cuando vos le querés enseñar a alguna persona, no tenés que, salvo que sea concepto completamente erróneo, no tenés que destruir el concepto con el que viene. Mm, O sea, qué sé yo, no, viene una persona, te dice, che, esto creo que es así, no le tenés que decir nada, no, nada que ver. Salvo claro, que sea sumamente erróneo, ¿viste? O sea, la izquierda es la derecha, bueno, no, pero tenés que lograr transformar esa idea para que la persona siga teniendo ese concepto, pero que lo encarrile bien. Eso es claro. algo que me gustó mucho y que trato de aplicar cuando hago las explicaciones y todo eso. Pero que también, o por ejemplo, con el caso de las correcciones que hablabas recién, que está bueno, a mí me pasaba en Nativo, cuando yo empecé a laburar ahí, había ejercicios que yo conocía, pero que no sabía explicar. Y que me daba cuenta que con el tiempo, con cada persona que venía, o vas viendo los errores comunes y vas atajándote de antemano y decís, bueno, tratá de hacer esto, no hagas esto, Mm, o ya encontrás mejores formas de expresarte para que la persona te entienda mejor. Que eso no queda otra que la experiencia de dar clases, de tener gente enfrente, de verlos mandarse las cagadas y corregirles las cagadas, que lo entiendan. Eso no es otra que tiempo dando clase. claro, eso te iba a decir. O sea, lo más importante es la experiencia. Y para que tengas experiencia tenés que hacer. Y sí, Obviamente, hay veces que eh,
uno puede tener buenas intenciones, pero está haciendo un desastre. Eso tampoco está tan bueno, Pasa. pero lo bueno es tratar de corregirlo y buscar la forma de mejorar y de desarrollarte, porque si no es como que te terminás tirando a chanta y ves mucho, ¿viste? En las plazas que sí, te está haciendo re mal el ejercicio. Puede ser una persona que, como digo, tiene buenas intenciones y no sabe, o ya quedó en esa base y no va a seguir desarrollándose. Seguramente, como te dije lo del fantasmita, voy a una clase de 2015, yo hoy en día arriba y yo abajo ahí como profe, mientras me miro desde el cielo y digo, no, hermano, ¿qué estás haciendo? Pero eso es parte también. eh, Sí, obvio, porque como se todo. fue corrigiendo, como vos decís. Una cosa es estancarte por completo y bueno, ahí sí, no está bueno. Pero, como digo, para ser buen entrenador está bueno teoría, pero que tampoco sea una locura. Si vos me preguntás a mí muchas cosas de teoría, probablemente no sé tanto. Después otros por ahí me dicen, a mí siempre como que me tenían como que yo sabía bastante, mis compañeros. Y no es que sabía bastante. Siempre me gustó leer, investigar y demás, y después como bajarlo. No es que tengo conocimiento totalmente desarrollado así en niveles que decís, este tipo sabe un montón. Yo creo que sé lo suficiente para hacer lo que hago y a eso le agrego como un valor agregado de la forma en que lo enseño. Que está bueno para expresarlo cuando van profes a la cucha y tratar de que todos, o sea, nosotros, tipo los chicos Nacho, el chino, como que tenemos formas similares en algunas cosas, en otras distintas, pero seguimos como una línea, entonces está bueno bajar eso, como que el entrenador, ponele, ideal de la cucha es que sepa de entrenamiento, pero que también sepa corregir, sepa expresarse, tenga una cuota de amabilidad bastante alta, fomentamos bastante eso. Después te va a pasar que una persona te agarró en un momento medio Venom, como le digo yo, que es como que tenés ahí el Venom adentro y decís, ese día estaba enfurecido. Te va a pasar, lo importante es tratar de no contagiar eso, pero todos somos seres humanos, no somos una IA. Entonces, eh, esto que te digo, la amabilidad y todo eso, en un gran porcentaje del tiempo. Después vas a tener un día que es malo como todos. Claro, sí. ¿Y qué consejos, yo no tanto como entrenador, sino como persona que se abrió un gimnasio, que tiene un centro de entrenamiento, que ahora está pensando en expandirse? ¿Qué consejo le darías a una persona que tiene ganas en un futuro de abrirse un gimnasio? Como consejo, bueno, que no se apure, porque por ejemplo, si vos decís, ¿cuándo nace el concepto de la cucha? La cucha como nombre, que te digo, sale cucha, 2016, tiene bastante tiempo, Claro, casi 10 años. casi 10 años. Y bueno, obviamente crecimos un montón, pero no apuraría el proceso simplemente por una cuestión de egocentrismo, de decir quiero esto ya mismo y que todos vean que tengo lo que tengo, pero seguiría como siempre formándome y apareciendo. Por ejemplo, si empiezo a dar clase en un parque, ponele, y después quiero empezar a crecer. Sí, seguir en contacto con la gente, porque tener contacto con la gente te da aprendizaje y también te da contacto. Que es Es decir, importante. vas a conocer a un electricista, vas a conocer a, no sé, un abogado, y empezás como a generar una red de contactos, que la cucha tiene mucha gente, que eso está muy bueno. Es decir, empezar a formarse, a trabajar, generar una red de contactos, después encarar por el lado que uno quiera y aprender sobre eso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho consumir cosas de diseño, de lo que sea, de todo. A mí me gusta leer, ver películas, series, jugar a los videojuegos. Vos decís, ¿para qué sirve eso? Y porque vos estás en modo consumidor en ese momento. Y vos ofreciendo un producto o un servicio, tenés que tener esa visión también de, mira, esto está re bueno. Eh, ¿Cómo puedo llevar esto a mi nicho? exacto. Y ponerle que si es sobre el entrenamiento, después, otra cosa que recomiendo es, si vos
estás ahorrando, tenés la posibilidad de ahorrar, podrías ahorrar en elementos que puedas llegar a usar después. Por ejemplo, en vez de ahorrar, no sé, en dólares, en pesos, lo que vos puedas, comprate una barra, unos discos. ¿No tenés el espacio? Empezá a crear tu marca como vos estás haciendo, Tommy, de alguna manera, empezá a mostrarte para que en algún momento alguien te vea y diga, tenés como como todos los que trabajan en otros rubros tienen un portfolio, tu marca personal en un punto es tu portfolio. O sea, te dice, mira, este tipo lee mucho, sabe expresarse. Tenés como después herramientas de marketing digital, de diseño, que tenés mucha facilidad hoy en día para hacer algo dentro de todo lindo, como, no sé, con Canva, con lo que sea, o si querés contratar obviamente un diseñador o lo que tenga que ver con, no sé, web y demás, pero empezar a como mostrar autoridad, eso también es importante. Por ejemplo, la Cucha yo creo que hoy en día tiene una autoridad, por más que no sea tan conocida a nivel grande, hace que un día de la nada esté Jero Milo dando su Claro, curso, sí. porque le sirve a él, porque le estamos dando el espacio, y a nosotros nos da esa autoridad, y así, como también red de contactos. Esto es lo que te decía antes. Yo, por ejemplo, doy clase en la Facultad de River a nivel digital, o sea, online, sobre digitalización en la actividad física. ¿Cómo hice para hacer eso? Soy licenciado, entonces tengo el título que van a obtener los chicos que están estudiando. Eso ya me permite que puedo dar la clase. Y bueno, lo que enseño es eso, que aprendan a usar herramientas intuitivas, gratuitas, para difundir sus ideas, dar más visibilidad, y eso también lo considero importante. Sin embargo, lo más importante para mí es trabajar bien. ¿Por qué? Porque trabajando bien, la gente te sigue y la gente le dice a la otra gente y así. Empieza el boca en boca y es muy importante. Claro. Y sobre todo al principio. Entonces, para resumir, lo que les recomiendo es no estancarse a nivel de estudio. Si sos entrenador, seguir como formándote. Después empezar a ir para otros lados en cuanto, no sé, lo que te interese, no sé, aprender de otras ramas, no quedarte solo con el entrenamiento. Empezar si podés comprarte algunos elementos que puedas tener, al menos en una mochila, bandas, anillas, paralelas chiquititas, y todo esto tratar de registrarlo, como yo tengo mi Instagram de entrenador, después tengo mi Instagram personal, en el de entrenador hago reels, te muestro en la historia qué es lo que hice, ayer subimos que íbamos a hacer el podcast, después voy a hacer otro con otro chico que es del Bolsón, que tiene una marca personal muy fuerte, que es psicólogo, pero habla también relacionado al entrenamiento, al desarrollo. Entonces, como que todo eso es en parte por toda esta difusión que fui haciendo de a poco. Y una cosa que también nunca se me escapa es que vos podés tener mucho éxito, o como quieras llamarlo, siendo siendo mala persona. Pero las buenas personas siempre son las que vos en un punto vas a confiar y vas a querer rodearte, salvo que, bueno, tengas un contexto determinado que no te permita eso, pero yo creo que es muy importante y es algo que también destaco mucho para ser entrenador en la Cucha o formar parte del equipo de la Cucha. Como que lo pongo también como parte de un consejo no es que estoy aconsejando ser buena, bueno, sí, en realidad sí, Obvio. a punto, pero no es que me hago el moral y que soy un capo y eso, sino que lo valoro realmente como algo positivo para seguir creciendo, porque si tu crecimiento se basa en pisar cabeza, en serrucharle el piso a otra gente, bueno, podrás tener el lugar que tengas, pero en un punto el costo fue bastante, o sea, deja mucho que desear para mí. Claro. Eso serían como los consejos, o sea, más que nada de si quieren abrir un lugar. Después, obviamente, asesorarse, eso desde ya, con un gestor si es un lugar físico, sí o sí, que sepa qué tenés que usar para habilitar.
después con, bueno, un contador por la parte contable, después empezar a armar un equipo y nada, tratar de no hacerlo solo porque, Claro, no ser todólogo, no quería hacer todo solo. exacto, ¿no? Manda acá. Es muy importante como tener la capacidad de delegar para que crezca, si no, imposible. Y no vas a saber todo, como decís vos, necesitas de las ramas que son más legales todavía, gente que te asesore, obviamente. Sí, obvio. Después siempre va a haber trabas en el momento, así como que no te habilitan, que esto, que el otro, que tenés que hacer una cosa o la otra, eso va a estar siempre. También es importante, otro consejo, entrenar un poquito la paciencia y la tolerancia a la, o sea, ¿cómo se dice? La frustración. Van a haber momentos que no querés verle la cara a nadie y todos te van a preguntar, ¿y cuándo abre? Ah, todavía no sabemos, ¿viste? Es que está. ¿Cuándo abre, viste? Si te hace un volquete así en el techo, ¿cuándo abren? No, eso siempre. Pero eso, emprender, esto parece re de película de Disney, pero emprender tiene un costo. O sea, vos lo querés pagar, Sí, pagalo. obvio. Si estás dispuesto, mandale. Si no, Claro, si no estás dispuesto hay otras opciones, no es lo mejor de lo mejor. claro, Es, sí. Es un en tiro al un- aire, te puede salir bien, te puede salir mal. Es te así. puede salir bien, te puede salir mal, eh, pero es clave también como tener un convencimiento de lo que está haciendo. Otra cosa, hacer algo que uno sabe, porque por ahí, viste, yo me abro una barbería, obviamente puedo delegar todo, Sí, pero yo sí. no sé nada, me corto el pelo cada 2 meses. Eh, yo prefiero, en mi punto, emprender en algo de lo que estoy relacionado. Eso sería Bueno, como mis consejos. bien. No sé si vos, Lucas, tenés alguna pregunta del tema. No. O sea, sí, Bien. pero capaz más adelante. No, porque ya me voy a ir del tema yo ahora. ¿A qué te vas a ir? Saliendo más del tema del entrenamiento de negocios, de lo que fue la cucha, ¿cómo empezaste a competir en el street lifting? Ya Ok. más a tu lado deportivo. ¿Y vos querés que siga con esto o querías... ¿Qué vas a decir, Luqui? No, yo te iba a preguntar, te iba a decir que, bueno, dijiste que la cucha tiene un norte, digamos, y es mm, muy para formar una comunidad, no tanto para un atleta de alto rendimiento, capaz eso pude entender. Pero la cucha es el equipo de street lifting en este año el más exitoso, para mí, en lo personal. O sea, No, tenés, para el personal no, en los podios. bueno, sí, En lo son personal no. los mejores No lo atletas. decimos vos ni lo digo yo, lo dicen las medallas. La cucha fue en el último Sí, nacional de RM el equipo que más podios sacó en todas las categorías. Bueno, totalmente. ¿sabés con quién me comparo yo en el street lifting? Creo que te lo dije, no sé si se lo dije a alguno de los dos. Yo soy como el Guillote Coppola del street lifting. O sea, el Guillote Coppola era el manager de Maradona, por si no sabían. Eh, porque agarré a lo mejor. Sí, sí, la verdad que sí. O sea, no hice nada en realidad. No, a lo que voy. Nahue ya era como, nada, el hermano menor de mi amigo. Y hay un afecto que siempre va a estar. Y quiso estar en la cucha. Claro. Dani se interesó por la cucha porque acá tenés lo que te decía, de empezar a difundir el trabajo y todo. Dijo, che, qué buen lugar. Me acuerdo que en su momento nos mandó el currículum, todo, hicimos la entrevista y Dani es un tipazo. O sea, si hay alguien onda cucha, es Sí, te Dani. iba a decir eso, Nahue Dani es también, muy, o muy sea, de la onda de la cucha. es una onda, o sea, es un tipazo. Y bueno, también, como es parte de la cucha, le digo, él tiene a su hermano que compite como en Calisthenics y demás, pero nosotros también lo que hicimos es que eh, algunas cosas le facilitamos, perdón, por ejemplo, no sé, el de Final Rep en Chile, la entrada se la pagamos nosotros, o sea, no son grandes cosas, pero que son, como te Sí, para dije, contribuir al equipo. contribuimos con eso, después que puede venir a entrenar todo el tiempo, obvio, traer gente, un montón de cosas que hacen que quieran estar en la cucha, porque Claro, podría claro. ser profe de la cucha y ser Califénix también.
pero Sí, en un sí, punto obvio, es obvio. como que siente esa pertenencia. Y bueno, con respecto a eso, ¿sabes que me olvidé la pregunta en realidad? ¿Cómo empezaste cómo fue tu proceso para empezar a Sí, pero, competir y meterte más como deportista en el street lifting? claro, pero ¿seguimos con esa o en Ah, no, realidad? la pregunta de Lucas decía, no, no. Claro. Ah, el que decía Ah, que ahí está, ahí no está, ahí aspira está. al atletismo o no aspira a lo competitivo, pero que no deja de ser el mejor equipo. Sí, sí, ahí está. Como que un poco se Sí, sí, se relacionaba. mezclaron las preguntas, sí, sí. Sí, bueno, y sí, en ese punto, después había varios que ya por el hecho de entrenar en la cucha venían bastante bien, entonces los incitamos un poco a que vengan, a Hueso, a Cris, a las chicas que ahora se sumaron, pero en un punto yo no me hago tanto cargo de eso, ¿eh? Los Claro. hago más cargo a Dani y a Nahue y yo, por el hecho de ser fundador de la cucha, es como que estoy, como Sí, te ves me la involucrado. haces a mí la pregunta, claro. Entonces, ¿cómo? Yo veo la cucha como que es tu equipo, Claro. ¿entiendes? Digo, tiene un Claro, poco más sí, de pero no, no, peso. no, no es mi equipo, no es mi equipo. O sea, yo soy Una parte cosa del equipo. O sea, sí, es mi equipo, pero yo no soy. Es más, yo creo que vos le preguntás a Dani y a Nahue, yo trabajo con ellos y yo no creo que a alguien que le hablan le dicen mi jefe. No, no no, creo que Dani le diga, no, mi jefe para referirse a mí, o Nahue a otro. Para mí, Es tincho. sí, literal, ¿eh? Pero tiene que ver con esto anterior que te decía. Como que intento que haya esa cercanía, obviamente. Eso de que joden, viste, respetar los rangos. Pero en un punto yo también me dejo así boludear y todo eso es muy amistosa nuestra relación. Y obviamente después las tareas que tienen que hacer las tienen que cumplir, como Sí, también obvio. yo las tengo que cumplir. Eh, pero en un punto los hago más cargo a Dani y a Nahue de incitar esto de, bueno, de hecho Juli es la novia de Nahue, y nada, se sumó en el equipo de las chicas, entonces como que fomentamos un poco eso, y después sí, es la cucha, o sea, siempre te va a aparecer mi imagen, pero también te podría aparecer la del chino que se sumó ahora a competir, Claro, sí. o la de Nacho, pero Nacho, viste, no le interesa ese tipo de competencia y demás, así que por eso te aparezco yo, quizás. Claro, sí, sí. Con respecto, por ejemplo, al chino, como no lo conoce nadie en el ámbito del street lifting, Sí, su primera pasó más competencia fue en el desapercibido. Nacional. Claro, hasta que hizo la sentadilla. Después Igual ahí, tuvo buena performance en China, igual, ¿eh? sí, obvio, aparte tienen los brazos de 2 metros, casi. Igual sí. Y, es como que empezó a interesarse cuando vio que fuimos a la final y que estuvo re bueno y que estuvo muy buena la movida. Ahí fue nuestra primera como equipo y no como ir dos, ponele yo con Claro, Nahue o yo con Dani. Ahí ya fuimos como un equipo, que nos fue re bien. Eh, pero en un punto tampoco lo quiero atribuir a algo mío. claro. Y con respecto a lo que me preguntabas vos, Tommy, yo en 2021, en abril, fui a la de Epe Drago que hacían con Asla, como que era como un nacional. Que yo me acuerdo que no hice todo, era solo fondos Sí, y clásico. dominadas, clásico. eh, que de hecho estuvo Axel ahí, nunca supe. Hace poco que hablé con él, nos dimos cuenta que estuvimos los dos. Claro, sí. Entre paréntesis, bueno, Axel va a aparecer ahora más que nada porque estamos hablando de street lifting, pero me entrenó todo un año. Así que ahora cuando te diga esto de street lifting te comento sobre él. Em, Con respecto a esto, fui en el del 2021, pero yo como vi, estaba medio como organizado, así medio raro, porque decía clasificatoria para otra. Entonces yo no di todo. Me acuerdo que hice 55 en dominadas, rapidísima, y 70 en fondos también, que ese me sorprendió un poquito más. Todo Y, esto en ese momento pesabas 56, 57. y sí, yo tengo un peso bastante similar dentro de mi adultez. Eh, que dentro de lo bueno es que es bastante sano eso.
Eh, Y bueno, era una clasificatoria, pero al final lo que hicieron después fue una resistencia. Era raro, o sea, no terminó siendo lo que era. Claro, sí, sí. O sea, Sí, como que fue, si no me equivoco, una de las primeras competencias. Las primeras sí fueron. había toque de queda ahí. Era como que no se podía salir a tal hora. La verdad que estaba todo con barbijo, todo bastante raro. Claro. Eh, y bueno, esa fue la primera. Después no competí más. Lo acompañé a Nahue en un nacional en el que apareció Joaco Esquivel, el que es de Santa Fe. Sí. Bueno, en esa apareció y era una locura. Eh, es, pero sobre todo en Power Free, pero en ese momento era una locura, que también estaba Poppy, que la rompía. A Poppy yo la conozco hace un montón también de la calistenia. O sea, Claro, sí. yo conduje un evento ahí en Carlos Paz y ella participó como digamos así, compitiendo. Y ahí la conocí, y después, bueno, se metió más en el street lifting, digo. Eh, Dejé como un periodo ahí, y ahí donde te conocí fue en el Nacional del año pasado. Sí. Y ahí, ¿cómo es? Dije, no voy a acompañar a Nahue y estar ahí no haciendo nada, ya fue, me anoto. Y terminé, O sea, ni siquiera tenía ganas de competir, fue porque pintó. estoy diciendo, te conocí y también te conocí a vos, Lucas. Eh, y ahí saliste primero, ¿te acordás? Eh, ¿Cuál fue? El El año nacional del año pasado, el pasado. Nacional del año pasado. Está bien. Ahí yo ya no te conocía en ese momento. Y salí tercero, salió segundo el chico de Chascomús, que ahora lo entrenás vos, ¿no? Agus. Agus. Y yo pesando, sí, 58. Estábamos todos Pero asombrados con tu Sí, por eso, sí, sí. tercero. quedé tercero pudiendo haber quedado segundo. ¿Y sabés lo que me pasó? Pelotudié como un... Pero Y sí, estaba pasa que re vos fuiste por dispersión, o sea. en un momento erro Maslab con 20. Estuve a 2,5 de Agus. Erro Maslab con 20. En vez de volver a probar que me iban a salir, agarré y puse 25. O sea, no tenía Fue sentido. innecesario. ¿Y del primer intento cuánto habías tirado? 15. Nah. Y después en sentadilla hice ¿En ese momento 130. estabas con Axel o en ese momento todavía no? No, ahí lo conocí a Axel también. Claro, ahí me pareció que ahí habías empezado con Axel, porque en ese torneo me acuerdo que en el equipo de Axel estábamos yo, Nana, si no me equivoco, Sí. y había un par de pibes Estaba más. Carlos también. ¿Cómo? Carlos. Carlos, Sí, Charlie. sí. A Carlos ya lo conocía de otras compes, pero de verlo, ¿viste? Claro, sí, sí. Dani, también Dani. Bueno, esa competencia que me acuerdo que salió primero Dani, Nahue no estuvo en podio porque estuvo Dani mezclado con otros. Había uno que es como físico-culturista o powerlifter también. Mauro. Sí, que también tipo... Mauro tiró una guasa de sentadilla, creo que fue la mejor sentadilla de la competencia. Sí, pero ni siquiera me acuerdo que había bajado mucho. O sea, no por desmerecerlo, pero por merecer a Nahue, que Claro. no tuvo podio y en realidad habría salido segundo, porque Claro. estaba Carlos. En su peso, en realidad, habría salido segundo. Claro, en Hubiera absoluto salido, no salió, pero en su categoría de peso habría quedado segundo. habría quedado segundo, sí. Y bueno, en esa fue como mi primera compe de All Four, que es lo que me motivó. Cuando vi que había sentadillas, dije, tengo que ir yo, porque yo siempre hice sentadillas. Entonces ahí hice un poquito de diferencia. No, bueno, este es un datazo, lo acabas de sacar. Yo siempre en la calistenia fui conocido por mis cuádriceps. Porque decían, ¿y este tipo qué onda? Tenía más pierna que brazos el chabón, viste, era zarpado. Siempre porque tengo el vasto interno muy desarrollado y por Claro, más que sí. no tenga una pierna tan grande, No, pero se resalta. nota. Resalta. Claro, se nota mucho tipo el alien ahí que tengo en la rodilla. Entonces, cuando vi que era All Four, me sumé. Y después me sumé al Rampage, que no me gustó nada. Estuve 18 días sin entrenar porque no sé qué me pasó. Mi sistema se
se agotó por completo. Pasó No de me no competir en años a competir 2 veces en 3 meses. 3, porque después fui a la final, pero me fue bien ahí. Ahí salí segundo porque estaba Gonza, que Gonza es. La bestia. No existe. O sea, no. Entonces es un animal. En el buen sentido, claramente, lo estoy diciendo. Es un Sí, sí. animal. Bueno, y ahora se pasó al powerlifting. Sí, y a mí. Perdón, estoy hablando con Gonza y fue a probar powerlifting. Ahora sigue con el street. Ah, Y de vuelve. Sí, hecho, obvio. Bueno, Gonza, me acuerdo que en un momento vino al taller, se unió al equipo por un mes y después tuvo que dejar por temas de plata. Pero venía encima, lo enganchó un mes y ese mes el costo que tuvo fue tipo, me descogeringó todo, porque dije, bueno, esto va a ser más o menos así. Y de nada, tipo, tiraba mucho más de lo que yo esperaba. Hicimos Claro. nueva marca en un mes y fue tipo, este pibe es un prodigio. Sí. Bueno, ahí, en tu caso, para mí lo tendrías que haber como hecho una beca, lo hubieras becado. Sí, mira, lo hubiera hecho, se me ocurrió, pero yo en ese momento ya estaba haciendo eso con varios atletas del equipo. Ah, ok, ok. Y dije, no, pará, si yo ya tengo, porque ya el caso de Gonza tenía otros atletas de muy buen nivel que me estaban preguntando, digo, pará, si me están preguntando varios atletas de buen nivel, no tengo que seguir regalando tanto mi trabajo. Pero sí, ahí en ese caso sí me hubiera convenido. Sí. Y bueno, competí 3 veces ese año. Y este año que fui al Nacional, nada, hice mejor total. Yo creo que tendría que llegar alguna vez a un total de 300, que todavía no llegué. ¿Cuánto tenés de total vos ahora? Ahí te digo, hagamos la cuenta, a ver. Más o menos, a ojo. 290, Una cosa así, ¿no? A ver. sí. ¿Qué tiraste? 20, Encima 60. hice menos de dominadas porque, bueno, ya saben. Sí. 80, 135 y 15 que siempre están ahí. 290. Podía ser tranquilamente 295 porque yo tenía la dominada, pasa que la. Ah, o sea, estás ahí nomás de la gamba. Sí, Es una locura porque pesás menos de 60 kilos, o sea, tenés un por 5 en total. claro. En realidad, igual no quiero competir. Este año no voy a competir. De hecho, no estoy entrenando con muchas ganas. Esto también para que lo sepan que baja y sube. Sí, obvio. Estoy enfocado en otras cosas, pero al mismo tiempo me desmotivé un poco. O sea, hasta el punto de decir que no sabía si volvía a competir. Como que te digo, no sé, la verdad, pero no lo digo como algo malo, ¿eh? O No, sea, obvio, que son cosas que pasan, o sea, llega un punto que te sí, no es que digo, desesperas. A mí este año también pasó, yo llevo 2, 3 años compitiendo en cualquier torneo que se me cruce de RM, claro, y ya este año voy a bajar un cambio porque me saturé, porque estoy con muchas cosas de trabajo, claro. entonces son etapas como todo. Sí, a mí me pasó eso, como que me saturé del entrenamiento, pero lo bueno de ser una persona como nosotros es que saturarse el entrenamiento es entrenar más tranqui, no es Sí, no obvio. entrenar. Nada, nosotros no podemos entrenar. Claro, o sea, yo estoy entrenando 3 veces, que quizás para alguien saturarse el entrenamiento es dejar de entrenar por Sí, meses. obvio, sí, sí. Lo mío es, estoy entrenando más en casa, volví a las cuestiones más de calistenia, de front, que para que sepan, por ejemplo, mi mejor movimiento para comparar que hago mucho más en dominadas es el front lever. Yo llegué a hacer 5 front lever pull-ups con buena forma Un montón. Claro, sí. y nunca tuve full planche. No, claro. Estuve, Ahora que sacaste 80 kilos de fondo, que es un 140% de tu peso corporal, una de estoy esas. metiéndole, sí. Bueno, yo entrené todo el año para que aparezca el mentor número 1 con Axel. Cuando lo conocí en el Nacional, dije, me interesa para aprender también, para ver Obvio, otra sí. mirada. Y me entrenó todo un año. Aparte, tenerme a mí era un delirio. Nos boludeábamos todo el tiempo. O sea, era como para descontracturarle un poco su estructura, viste que él es estructurado. Sí, Yo claro. nos Yo soy igual. boludeábamos todo el tiempo. Yo soy igual y tengo mis alumnos mis atletas que me vuelven loco, que me cambian todo. Sí, sí, obvio. Tiene su Eh, encanto. En el pero momento no, que tiene su encanto. me llevo re bien con Axel. O sea, tuve re buena relación y le dije, voy a frenar un poco porque quiero como hacer algo, estar más tranqui. Claro, sí. Entonces, ahora ni siquiera estoy entrenando con plan, estoy con el
famoso plan mental, los lunes Sí, hago obvio. esto. Después cuando sucedan algunas cosas, seguramente me ponga como más, no estricto, sino como más ordenado. Es más estructurado. Claro. Y bueno, con Axel también hacíamos calistenia, o sea, entrené la plancha, del sit a verti, el front lever también, pero bueno, le tenés que poner un foco específico. Por ejemplo, cuando yo hacía 5 front lever pull-ups, que te podía hacer 5 los press, que Ujú. son cuando vas y tocas la barra, también era como muy específico. Estuve muy cerca de la full planche, no lo logré. eh, es una cuestión también de tener más facilidad para la tracción y para el front lever y menos para la plancha, porque uno dice, bueno, pero sos liviano, pero no tiene tanto que ver. Yo conozco gente pesada que hace full planche. Eh, es más por un tema de palanca, de tener más fuerza en una zona. Yo siempre tuve problemas con el hombro izquierdo en cuanto a tendinosis y demás, que no tengo, igual, en estos momentos como que estoy bien, pero los empujes siempre me costaron un poco más. Claro. Pero sí, eso resumiendo la cuestión competitiva del equipo y mía. Bueno, Claro. bien. Voy a Yo fijar. siempre, Ah, perdón, mándalo. no tiene nada que ver. Pero yo siempre tuve un problema con eso, porque a mí siempre se me dio fácil el front lever, Mm, pero fácil el fondo también. Y claro, la mira, dominada siempre me costó y la plancha también me costó. O sea, estaban tan cruzados, ¿se entiende? claro, En front lever no lo entreno desde el 2021 y sé que hoy lo tengo y capaz que te tiro 2 front lever pull-ups. no, Eh, o sea, rarísimo. El elegido. Qué Pero la calisténico nos dominada, perdimos. mi dominada, ¿cómo es? Mi dominada siempre fue una mierda. Y la full planche la saqué a base de entrenarla y entrenarla. Y los claro. fondos siempre se me dieron más Ah, fácil. ¿hiciste full planche? Sí, llegué a tener full planche en su momento, también año Mira, 2005 por ahí. Pero a lo que voy, mi fondo siempre fue fuerte y mi full planche no. Mi front lever siempre fue fuerte y mi pull up no. O sea, estoy como que es invertido. de tipo cruzado. Sí, Claro. cruzado. Es Y bueno, rarísimo y no lo veo casi nunca. sí, Pero pero bueno, igual lo que vos decís en realidad es dentro de tu nivel, porque yo te puedo decir, ¿cómo que tu dominada no es fuerte? Ah, Sí que es fuerte. Estás hablando de a tu, como, sí, hacia el nivel que se compite. Sí, sí. y en cuanto a la simetría de los demás. Claro, sí, Como sí. me pasa a mí, Sí, decir obvio. fondo no es tan fuerte, no sí es tenés fuerte, hago 80 kilos. Hice 80 kilos, no es que hago 80 kilos. Hice 80 kilos, pero con la dominada, proporcionalmente, ¿qué tendría que hacer? Con 80, ponele. Con 100, digo. 100, 100, 100 y algo. Sí, sí. Sí, ponele. O sea, si Y yo vos lo siempre calculo comparás, más o menos ponerle que 2 tercios de lo que levantás en fondo lo tenés que levantar en dominada. claro. Entonces, en ese sentido, con lo que me estás diciendo vos, con lo tuyo. Sí, Eh, pero por eso siempre depende del contexto. Esto lo hablaba una vuelta con Juanca, que te comparás con la gente que está en la misma situación que vos. Yo obvio. siempre hablo con gente, no sé, de fuera del deporte, y me dicen, ¿cuánto tiras? No, yo tiro tanto, tanto. Me dice, tenés un montón de fuerza. No tengo, yo no me considero un atleta fuerte. Tengo más fuerza que la persona promedio que me cruzo en la calle, pero me voy a una competición y yo no me considero un atleta fuerte. Entonces todo siempre depende del contexto. Es así. Es que para mí, eh, es lo que estoy por afirmar lo que vos decís. Es como, ¿vieron lo de qué preferís ser? ¿Cabeza de ratón o cola de león? Que en el podcast de Axel lo estaba por decir, yo dije, estabas por decir esa frase, pero no la sacaron ustedes. Significa, vos quizás, nada, en la cucha, Tommy, serías de los fuertes, de la gente en general, pero te estás comparando con los que compiten. O sea, Claro. en ese sentido es lo que te estoy como reafirmando lo que decís. Pero yo siempre lo digo, en realidad si vas a la cucha serías una persona que hace un montón de fuerza en fondos y en dominadas. Sí, Quizás más sí. en fondos que en dominadas, pero Yo soy 100% empuje, pero sí, sí. pero No, sí, pero es lo que digo, siempre todo en depende el del contexto. sentadillo también. Es así, todo depende Pero del sí, contexto. obvio, obvio. Y por eso no sirve tanto compararse. Obviamente, sí por ejemplo, yo voy al Nacional de este año y al del año pasado. ¿En cuál me fue mejor?
Es que ahí tenemos que ver si estamos analizando cuál te fue mejor de posición o de total. Claro. Tenemos que ver. Depende de lo que hagas. Por eso, depende de lo que veas. Lo que veas y lo que hagas, claro. Y como me salí tercero en el otro. Podemos Ahí. decir que había menos gente más liviana, que me permitió entrar en un podio. Por eso quizás me dio un poco de bronca que no compita Gonza, porque si él competía y salía primero, yo salía segundo. Claro. Pero Gonza es menos 66, ¿no? Claro. Y yo ¿No también. ¿No hubo 66 en el juego? Ah, no, Y- es verdad. Claro. Yo no existo en realidad. Claro. No, sí, vos en realidad serías 59, que es una categoría Pero que todavía no entraría, se dejaste en ningún lado. si había uno más, como Gonza, había un podio de menos 66, Claro. que no hubo. Quería comentar que estuve haciendo el reglamento para la Alpha Art Cup y puse la categoría menos 59. Dato. Me voy a poner a llorar. Vas a tener que ir a competir. Y bueno, No, a las mujeres no les puse una categoría extra. No, a las ¿y mujeres no. Pero ¿hay alguien que es menos 59? Ahí, sí, no, ahí está. Vos, está Emma y un par de pibes más. yo conozco Ah, gente mirá, muy bien. liviana en los gimnasios y capaz les pinta competir o algo, esperemos que sí. Claro. Es que en realidad es como el power, o sea, no es principiante, intermedio, avanzado. Vos competís y competís, no importa si salís primero, si salís segundo, es lo mismo de antes, cabeza de ratón o cola de león. Es que claro, a mí me Eh, ponen con los pesados y parezco un principiante. Sí, Claro. obvio. Que hayan las categorías de peso que tienen que haber. Sí, es que es así. Eso de la categoría por nivel no tiene mucho sentido. O sea, sí lo tiene, me lo puedes discutir, pero es como que querés, te puedes hasta rebajar más que, es como que, no sé, jugás al hockey y jugás mejor en la tira B y en la tira A no tanto, pero nada, estás jugando en la tira B, no estás jugando en la tira A. Claro, sí, sí. Entonces, como decía Alex en un momento, sos el mejor de los peores. No sé qué tanto mérito Sí, tiene eso. no sé si hay que decirlo de manera tan bruta, pero bueno. Lo dijo Juanca en el podcast, dijo, yo no quiero ser el mejor de los principiantes o de los intermedios. Yo quiero ser Claro. el segundo o el tercero de los mejores. Claro, Sí, sí. sí. Sí, es que es así. Por ejemplo, em, para mí tendría que ser elegís Classic o All Four y listo. Claro, sí, que en el último torneo pusieron principiante o intermedio y avanzado, pero básicamente era Classic y Alford. Claro. Bueno, y Juanma fue Classic, pero tiró tantos kilos en Classic. Lo mandaron al Alford. Mandaron Ah, a... el chico sí, el que hace calistenia. Sí, a mí en lo personal no me parece, tipo, él, para mí tendría que elegir él si hace el foro Classic, eligió Classic. Claro. Bueno. Claro, sí. Sí, es que es así. ¿Otra pregunta, Tommy? No, pues ahí estamos. No sé si hay alguna pregunta que quieras hacer vos. Si querés hacer alguna pregunta o dar alguna conclusión. Claro, ¿te gustaría vos decir algo? Em, ¿Alguna pregunta a ustedes o en general? Lo que más te guste. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Ay, a ver si me lo pueden responder El ustedes. huevo. Eh, no, yo nada. Primero lo que dije al principio, como que hace un montón que teníamos que hacer este podcast y bueno, lo hicimos de esta manera, que igual es bastante cómodo, está bueno. Sí. Pero nada, estoy con bastantes cosas que fueron un poco las que fui explicando y está bueno como que haya este canal más específico en el street lifting que también muta para otros lados dentro de las personas que compiten, que de hecho, viste, cuando dicen atleta, a mí medio que me hace ruido porque yo pienso, a mí no me por lo menos a mí no me puede decir atleta porque un atleta es lo que es y yo no soy un atleta. O sea, un atleta no se pide una hamburguesa los viernes o sí lo hace, pero eso es como más complejo. Por ahí, Sí, o sea, tiene más yo que ver me- con lo que decís vos, más con el estilo de vida, la perspectiva claro, del yo me deporte. considero un competidor, listo. Eh, y nada, qué sé yo. Eso, o sea, como que está muy bueno que hagan eso porque vas viendo las distintas vivencias de cada uno.
que también ahora sumaron bastantes chicas. El otro día vi que la chica que estaba, que era de Chile. Sí. De Chile, bueno, Nana. Así que también van sumando. Está muy bueno. Después tienen que llamar a alguna de las chicas de la cucha. Bueno, y a Nahue también. A Nahue, bueno, Nahue iba a ser el segundo capítulo del podcast, Claro. pero se le complicó, iba a ser el tercero, se le complicó, y ahí ya empezamos con otros Escuchame una invitados. cosa, Pero sí, Nahue. Escuchame una cosa, Nahue. lo tengo que leer, lo tengo que leer. Sí, Dale Nahue. día libre para que se venga. Sí, igual Nahue anda en una frecuencia low. Es como que tenés que aceptar sí. tus tiempos. Tenés- Es así él. Sí, obvio, son formas. Lo No, querés. bueno, con todos los que trajimos, tenés la gente que, sí, obvio, puedo mañana, y tenés Sí, la gente que obvio, no obvio. puedo en 2 semanas, y tenés la gente que te responde a las 2 semanas. Y aparte tal vez le da un poco de vergüenza también, porque Nahue es como bien tranqui, ¿viste? Tenés que incentivarlo a que haga el podcast. Pero nada, como cierre, primero, bueno, obviamente, gracias. Y bueno, estén atentos. Estén entendiendo que se vienen cositas. Se vienen cositas. Está bien, está bien. Así que ese es el cierre que merece el podcast. Bueno, lo que decíamos, si algún día tienen la posibilidad, pásense por la cucha, disfruten de acá del muchacho y del lugar, y nos vamos viendo en los próximos capítulos las siguientes semanas. Muchas gracias. Pará, Sí. pará. ¿Querés convocar a alguien? ¿O nominar a alguien? Y bueno, había dicho a Nahue, puede ser alguna de las chicas, por ejemplo, Mel, que no sé si se va a animar, le da bastante timidez, porque pensá que ya van por otro lado, o sea, ella estudia diseño gráfico. Claro, No es que- sí. Tiene una gente que se dedica pura y exclusivamente al deporte. Claro, exacto. Y si no, a ver quién puede ser de los que compiten, así que no hayan estado. A ver. Bueno, alguien que me parece un tipazo, que hablé muy poco, pero que va a decir, este chabón es un tipazo. A ver si me lo sacan. Es un tipazo. De los que estuvo en el Nacional, estuvo en el Final Rep. Pero pará, dame alguna descripción, hijo de puta. Y pasa que si te digo una descripción es que lo vas a sacar. Toby, ¿Cómo? Toby, No, pará, ¿cuál me estás diciendo? Toby Stormy. Es así, barbudo. No, Toby, yo lo tengo, pero todo el tiempo le digo, vas, porque necesito su harén, viste que el chabón es, dale, o sea, te la resube. Sí, es un Todo fenómeno. el tiempo lo jodo, no, ¿cómo no viniste? Si venías vos tiraba más. No, para mí, Sí, sí. uno que es un tipazo que tienen que entrevistar es Aníbal. Sí. Va a ser recontra random ese capítulo del podcast. ¿Por? Porque no sé, siento que va a ser muy falopa, pero estaría bueno, ¿verdad? No, para mí tiene pinta, o sea, lo poco que traté me pareció un tipazo. No, que es un tipazo, pero tiene Sí, esa sí. onda que va muy, es un meme andante el chabón, es un personaje genial. Sí, mira. Sí, no, pero está buenísimo, estaría bueno. Bien, Lo bien, pensé, lo entonces he pensado. lo nomino a él si no viene alguno de los chicos de la cucha. Bueno, buenísimo. Así que bueno, muchísimas gracias por existir. Gracias a vos.